miércoles, ¿sí? ¿Ya cambié entonces? Ok. Vamos a mirar, este es el mensaje número 31, mensaje número 31, y voy a tratar de sacar este tema de estos 18 versículos en un solo mensaje, y lo hago porque recuerde que siempre ha sido reiterativo. Él vuelve a tocar puntos inclusive que ya sabemos, pero entonces ya está terminando la superioridad de Cristo sobre el sistema sacrificial levítico, ya lo está superando. Recuerde que el tema general de la carta de los Hebreos es la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo comenzó hablándole superior a todos los profetas del antiguo pacto. Comenzó hablando de que Él es superior a los ángeles, Él es superior a Moisés, Él es superior a Josué, y superior a Moisés, y luego entró acá que Él es superior a todo el sistema sacrificial, y ahí se ha demorado. Y es impresionante porque precisamente nosotros en el seminario estamos viendo introducción al Antiguo Testamento, y estamos viendo para esta semana los últimos 3 libros del Pentateuco, es decir, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y mirando el libro de Levíticos uno se queda aterrado, porque pues usted lee Levíticos y hermano, ni quiere leerlo por todo lo que se ve allí. Pero realmente por eso ocupó prácticamente, estábamos viendo nosotros, aunque él hace un paréntesis con Melquisedec, pero prácticamente desde el capítulo 5 de Hebreos hasta el 10 está hablando de todo ese sistema de Levíticos del libro de Levíticos. Y obviamente porque como esta gente es hebrea, tienen ese conocimiento. Recuerde que el autor les está escribiendo a una comunidad cristiana, pero que son hebreos, que han sido judíos, están allí, muchos de ellos están apostatando, muchos de ellos están volviendo al judaísmo. Entonces esa es la razón por la cual él les escribe. Ellos entendían muy bien esto, pero se lo está desarrollando de una manera que no les va a quedar duda de decir lo que estamos haciendo. Es una locura. Después de salir de ese sistema antiguo de sacrificios y venir a ver el sacrificio de Jesús y luego pretender volver a ese sistema, es como nosotros pretender, y lamentablemente hay un sector cristiano que hace eso, es como nosotros comprender que somos salvos solamente por la gracia de Dios, como algunos han dicho, y está bien, pero una vez soy salvo, yo debo sostener esa salvación por mi obra, por mi esfuerzo, porque si no, entonces puedo caer de la gracia, puedo perder la salvación. Eso es ridículo, porque entonces es decir que la salvación no es de Dios, o que Dios hace, como algunos dicen, una parte, a mí me toca hacer la otra. A un hermano, recuerde, cuando usted fue salvo y recibió la salvación, Dios a usted le otorgó un nuevo corazón para que usted pudiera creer, para que usted pudiera arrepentirse, y eso fue para la salvación. Ahora, en la conservación de la salvación de perseverancia hasta el fin, yo persevero, yo me santifico, yo sirvo al Señor, yo avanzo, pero eso no es una obra mía, sino que es una obra netamente de Dios también, porque la salvación de Dios es de principio hasta el fin. Entonces lo que estos hebreos estaban diciendo es, está bien, digamos que está bien que esto todo fue una sombra y ahora ya está la realidad, pero es que nosotros estábamos acostumbrados a hacer sacrificios y de alguna manera confiábamos en esos sacrificios, como que nos daba cierta certeza, como que nos daba cierta seguridad, y yo creo que es que por fe y creer que solo Jesús, y no, yo tengo que hacer algo, no, yo como que mejor vuelvo al sistema de sacrificios. Por eso, mi amado hermano, le voy a decir algo. La oración no cambia nada. La oración no tiene poder, como le han dicho por ahí a usted. Quien cambia es Dios, y quien tiene poder es Dios. Tu fe no sirve para nada. Mi fe, ¿cuál fe? Tu fe no sirve para nada. Tu fe no hace nada. Es Dios a través de la fe. Es decir, nosotros, el problema que tenemos nosotros y que tienen muchas iglesias y muchos creyentes, es pretender que como le digo, es confiar en el medio. Recuerde, Dios es absoluto, Él es soberano y Él hace todo lo que Él ha determinado hacer, pero Él lo hace a través de medios.
Pero nosotros no podemos confiar en los medios. Mucha gente dice ayune y verá que consigue el milagro. Tenga la fe y verá. Pues, o sea, me está diciendo que confíe en el medio. ¿Por qué más bien no me lleva a confiar en el absoluto y soberano que usa los medios? Sin desmeritar la fe, obviamente, y sin desmeritar la oración. Y si usted ayuna sin desmeritar el ayuno, no estoy diciendo que no hay que hacer eso. Lo que quiero decir es que el peligro, y eso lo está experimentando la iglesia de los hebreos, es confiar en lo que hacemos. Entonces tenemos personas, yo lo hablaba en Tuluá el domingo, impresionante, tenemos personas, y usted ya sabe quién es, pero tenemos personas que aún se atreven. Jesús ayunó 40 días y se atreven a ayunar 41 días. Yo me preguntaba, ¿y por qué hacen eso? ¿Pretenden ser más que Jesús? ¿Pretenden decir, Jesús, tú lo hiciste en 40, yo lo hice en 41, voy adelante? Jesús dijo, si tuvierais la fe, moveréis esa montaña. Ahora, es una manera de Jesús decir algo, pero Jesús no movió la montaña. Ahora, ¿usted si quiere con tu fe mover montañas? Hay que entender eso, hermanos. Y otra vez, hoy día la gente no confía en Dios, la gente confía en la fe, la gente confía en su confesión positiva, la gente confía en sí mismo, en su ayuno, en su oración, en su dedicación, en su santidad, y creen que de esa manera van a mover a Dios. No, hermano, le tengo una noticia. Solamente hubo uno del cual el Padre dijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Uno, y se llama Jesús. Los demás somos un total desagrado delante de Dios. Tú y yo somos una basura, y permítame, se lo digo más claro, usted es una porquería como lo soy yo delante de Dios, si no fuera por la gracia del Señor que está en nosotros. Yo sé que a muchos no les gusta esto, pero es cuando uno se ve así, es la única manera, y no tengo nada delante de Dios que me va a llevar a confiar y a depender 100% en Dios. Le pongo un ejemplo, tan siquiera Pablo fue al tercer cielo, recibió palabras que no les dado expresar al hombre, él pudo expresarlas. Señor, 3 veces te he rogado que quites este aguijón en mi carne. El Señor le dice, no. Y Pablo mismo dice, para que yo no me exaltase desmedidamente por las revelaciones que Dios me dio, se me dio un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que él pudiera decir, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y por eso te mandé un aguijón de un mensajero de Satanás. No sabemos todavía qué es, que lo abofetea. Algunos dicen que era que tenía un problema, que él lloraba mucho con sus ojos, que no podía ver ya prácticamente. No sabemos, una enfermedad en su cuerpo, no sabemos. Pero hermano, ese aguijón que Dios, porque fue Dios, y fue a través de Satanás. Dios mandó a Satanás a que atacara a Pablo, y lo atacó de tal manera que Pablo pudo decir, Señor, gracias por este aguijón, porque este aguijón me va a mantener humildito y dependiendo de ti. Qué arrogancia de aquellas personas que ya se creen Dios, porque Dios los usa, porque tienen 3 cosas. Y como tiene esa casa y ese carro, tiene esa mansión, esto se lo debo a Dios porque yo diezmé, porque yo ofrendé, porque yo, Dios mío, por favor. Le quiero decir algo, y me gusta la vida de los puritanos y los reformados, porque muchos de estos llegaron a decir, hermano, sabe que yo estoy tan, creo que le decía a Leonardo hace 8 días, es impresionante. Pero si yo termino mi vida con 5 personas y esa fue la voluntad de Dios y a Él le plació eso, y esos 5 que están ahí son edificados acorde a lo que Dios me dijo, yo me doy por bien servido. Sin decir pues que me acomodo a la situación. No, yo voy a evangelizar y sigo predicando y voy a hacer, pero hermanos, yo no pretendo, cada día aprendo a pretender decirle a Dios que porque oro, porque tengo fe o porque hago esto, entonces soy digno de que Dios se complace solo en Jesús. Entonces me echo al 3, no, si usted entiende el mensaje, usted va a caminar derecho delante de Dios. Usted va a esforzarse, va a hacer todo lo posible por consagrarse, por caminar delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno. Porque Él es digno. Amén. Y porque el medio que Él nos dejó es ese.
y yo debo, mi responsabilidad es buscar los medios de Dios y caminar en esos medios. Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de mantenerlo sano, de mantenerlo con dinero, Dios se encarga de hacer. Y si no es así, y si Dios, entonces pregúntele a Job, y si no es así, entonces, ¿y por qué hay gente que el Señor los ha levantado aún en la misma miseria? Y ahí los ha tenido ahí. Sería bueno estudiar y conocer la historia de muchos hombres de Dios, cómo vivieron, cómo terminaron. Pero este no era mi mensaje. Es que estoy hablando el tema es el sacrificio eficaz de Jesús. El sacrificio eficaz de Jesús. Tengo 4 puntos esta mañana, así sea que los mencione nomás, tengo muchas citas pero se las voy a dejar. El sacrificio eficaz de Jesús, Hebreos 10 del 1 al 18, los primeros versículos, vamos a hablar acerca de la sombra de la realidad. La sombra de la realidad. Entonces, ¿cómo leer el versículo 1? El versículo 1 viene ligado, obviamente, como está terminando. Terminamos hace 8 días diciendo, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan, porque la ley. Entonces ahí viene a explicarnos. Entonces, número 1, la sombra de la realidad, versículo 1 al 4, 2 cosas aquí. Lo primero de ese primer punto es los sacrificios de la ley como sombra no pudieron perfeccionar. Los sacrificios de la ley, que eran una sombra, no pudieron perfeccionar. Versículo 1, porque la ley, y cuando habla aquí de la ley está hablando de todo el sistema sacrificial, obviamente, o usted puede, diga, pues se puede decir toda la ley, está bien, no hay problema, pero por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Entonces mire, comienza a decir que la ley teniendo la sombra, y lo hemos hablado aquí varias veces y hemos dicho que todo el sistema sacrificial del antiguo pacto era solamente una sombra, pero algunos creen que es sombra como sombrilla, pero a ver, más bien pensemos que es una sombra. Digamos que usted va y usted camina y si la luz le refleja, usted ve su sombra, pero la sombra es muy opaca. La sombra realmente no está reflejando casi nada. Entonces la ley, el antiguo pacto no reflejaba, era solamente una sombra muy oscura de lo real, pero ella cumplió su propósito. El propósito era que ellos pudieran de alguna manera ver un sacrificio, como lo vamos a ver ahora, era tan imperfecto que ellos salían todavía con el pecado, y eso era un problema, pero ellos estaban esperando al que iba a venir, al real. Cada vez que ellos sacrificaban un cordero, y eso lo hemos dicho y usted y yo tenemos que tenerlo presente, es que esto era muy impresionante. ¿Por qué era impresionante? Porque tener un cordero ahí, hermano, es prácticamente verme yo ahí. Así era que ellos manejaban la situación. Estoy hablando de los que sacrificaban con fe, porque ahorita vamos a ver algo impactante. Pero ellos tenían el cordero ahí, y si tenían la fe correcta y tenían la fe verdadera, ellos estaban diciendo, ese cordero me representa a mí, es decir, el Señor no me va a matar a mí, pero hay un sustituto, mató al cordero, pero además llevaban la sangre. Pero cuando ellos salían, ya habíamos visto que dice que aún esa sangre era tan imperfecta, porque no era la de un animal, no era la de un ser humano, era la de un animal, y esa sangre era tan imperfecta que ellos salían todavía con la conciencia, hermanos. Dice que esa sangre no limpiaba la conciencia, es decir, seguían siendo pecadores. Y adelantándome un poquito aquí, yo tuve ese problema. Yo no sé si usted lo tuvo, porque como a mí no me enseñaron este pasaje desde que comencé, y mi mamá no me enseñó porque no lo sabía, que el Señor con un solo sacrificio había hecho perfecto para siempre a los santificados. Yo no sé cómo lo leía, porque ya no lo tenía claro, ni siquiera la iglesia donde me levanté tampoco lo tenía claro. Entonces a mí me enseñaron más o menos algo así, si me acuerdo. El Señor, cuando usted reciba a Jesús, el Señor le perdona todos los pecados. ¿Cuáles? Todos los pasados. Y los de ahora y los del frente no. ¿Por qué? Porque cada vez que usted comete un pecado, tiene que ir y volver y confesar ese pecado, y se tiene que arrepentir, y hay que el Señor aparezca y no lo encuentre usted arrepentido, se va para el infierno. Más o menos era la idea. Y mire, hermano, yo no sé usted, pero yo caminaba con condenación.
confiaba tanto en mí, que yo cuando pecaba, yo les decía aquí, pecaba entre semana, y como el domingo tenía que predicar, el sábado para mí, a veces me tiraba 1 o 2 horas ahí pidiéndole perdón al Señor por un pecado. Y hasta que yo no botaba lágrimas, y hasta que yo no me sentía, vale, cuidado, hasta que no me sentía perdonado, no me paraba para ir a predicar. Cuando terminaba de predicar, y yo sabía que en la semana iba a volver a pecar, entonces yo andaba con la condenación encima. Porque estaba confiado, porque o sea, Jesús sí me perdonó, pero no me perdonó. Más o menos era lo que le pasaba a los judíos. Pero eso sí era una realidad. Porque ellos iban con la conciencia de pecado todavía. Hermano, cuando lleguemos al punto, y usted lo va a mirar, que con un solo sacrificio el Señor ya nos perdonó, Pablo dice, ahora pues en Romanos ninguna condenación hay. La ventaja del sacrificio de Cristo, diferente al sacrificio de los animales, es que con la sangre de Cristo, no fue de un animal, fue de Jesucristo, no fue ni siquiera de un hombre como nosotros, sino que fue de un hombre perfecto, y esa sangre no se presentó al propiciatorio acá del atrio terrenal, sino a la presencia de Dios, y obtuvo eterna redención. Hablamos de eterna redención. Él me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Ya no hay condenación. Y no hay condenación al punto, hermano, que yo sé que soy débil, y yo sé que eventualmente peco, yo lo sé. Pero aún cuando eventualmente peque, yo no tengo la condenación, porque yo tengo la fe en la obra de Jesús. ¿Debo pedir perdón? Sí, arreglar con Dios. Es lo que aquí hemos enseñado. Yo ya tengo la garantía de la redención, pero obviamente debo santificarme. Entonces el versículo número 1 nos está hablando de esa sombra, y claramente dice, teniendo la sombra de los bienes venideros. Muchos teólogos dicen que los bienes venideros se refiere a la salvación, ok, que iba a venir, pero entonces no tenía la imagen misma de las cosas. Dice que por esa razón, por no tener la esencia, es decir, por no ser el sacrificio de Cristo, nunca puede, por los mismos sacrificios que se hacen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Es decir, ellos seguían con la imperfección. Estos sacrificios eran sombras del verdadero y tampoco quitaban el pecado. Mire versículo 2, dice que de otra manera, dice que no podían hacer perfecto a los que se acercaban, de otra manera cesarían de ofrecer. Es decir, si los hubiera hecho perfectos, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez ya no tendrían más conciencia de pecado. Hermano, si el sacrificio hubiera sido perfecto, está diciendo, y limpios una vez, ya no tenían más conciencia de pecado. Y eso es lo que nosotros necesitamos llegar. Y aquí voy a hablar otra vez, tengo que hablar de la justificación y la santificación para no entrar en enredos. Pero algo que usted y yo tenemos que tener claro, es decir, usted sabe que realmente es salvo porque usted ya no tiene conciencia de pecado. ¿Qué es conciencia de pecado, hermano? Mire, muy sencillo, que el Señor en la cruz murió con un sacrificio perfecto, de tal manera que limpió todos tus pecados. Que cuando Dios te mira a ti, al Hijo de Dios, al creyente, estoy hablando de un creyente verdadero, cuando Dios mira a ese creyente, Él no encuentra pecado por ningún lado. Yo no sé si usted se ha imaginado eso, pero delante de Dios, si Cristo murió en la cruz por mí, si Cristo murió en la cruz por ti, el Señor ya no te ve pecado, porque Él está mirando a Jesucristo que está en ti, la sangre que fue vertida en ti. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que yo ya no tenga conciencia de pecado. Yo, en ese sentido, yo no soy un pecador delante de Dios. Y estoy hablando de la parte de la justificación. Es decir, esa es la garantía de que yo soy salvo. Yo sé que es duro lo que voy a decir, porque algunos no lo pueden entender o lo tergiversan, pero esa es la realidad del por qué surge la expresión salvo, siempre salvo. Es decir, y esa expresión es correcta, como es abusada, por eso no la usamos. Pero esa expresión es correcta, es decir, cuando Dios determinó salvar a una persona, esa persona ya es salva. Lo incorrecto y el abuso y el malentendido y la crítica o la manera como nos atacan, es decir, usted de la doctrina de los salvos, siempre salvos, o sea, mire lo que primero dice, o sea, usted ya es salvo, usted puede vivir como se le da la gana. No, usted no entiende lo que estoy diciendo. Porque el salvo
va a caminar en santidad, porque es una nueva criatura. Pero si alguien dice que es salvo en un concepto de mentalidad, pero no obedece a Dios y hace lo que se le da la gana, ese no ha sido salvo. Ese tiene una teología en su cabeza, pero no la tiene en su corazón, es decir, él no es salvo nada. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor? No hace lo que yo digo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso tenemos que conocer todo el consenso de la palabra de Dios para no entrar. Y vuelvo y digo, la doctrina de la justificación no se puede mezclar con la doctrina de la santificación. Son dos doctrinas totalmente separadas. Pero la una depende de la otra. Es decir, ellas no se pueden mezclar. Son doctrinas aparte. Usted coge la doctrina de la justificación y dice es una, y eso es lo que está hablando acá. Ya soy santo, ya soy salvo por la doctrina de la justificación. Pero la doctrina de la santificación depende. Y vuelvo y lo aclaro en qué sentido depende. El que es verdaderamente justificado por Dios va a caminar en santidad. Si una persona, y escúcheme que muchos me están viendo ahora por el Facebook Live, si una persona procura, ella, caminar en santidad y obedecer a Dios, pero no tiene la justificación, esto se convierte en obras humanas. Y él va para el infierno. Porque no es el esfuerzo del hombre. Es decir, cuando una persona ha sido justificada, ella camina en santidad. Y cuando una persona realmente camina en santidad, puede caminar en santidad porque es justificada. Es decir, se necesitan las dos. No se pueden mezclar, hay que diferenciar la una de la otra. Y cuando usted estudia el tema de la justificación, es diferente al tema de la santificación, pero la una depende de la otra en ambos sentidos. Nadie puede ser justificado si no camina en santidad, y nadie puede caminar en santidad verdadera si no ha sido justificado. Y entonces lo que él está diciendo es ese: los sacrificios no podían, por eso la gente quedaba con conciencia de pecado, pero nosotros ahora, dice, ya estamos sin conciencia de pecado. Verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Entonces, ¿cómo va? Ellos tienen la conciencia de pecado porque necesitan volver a sacrificarse, para volver a recordar los pecados. Pero luego dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué pasaba con el antiguo pacto? No quitaban los pecados. Míreme, hermano, ¿qué pasa con el sistema que tiene la Iglesia Católica? No quita los pecados, por eso ellos tienen que ir a la misa y creen que en la misa se quitan. ¿Qué pasa con muchos evangélicos hoy día, muchas iglesias que se congregan, que están igual, creen que el sacrificio de Cristo es igual a un sacrificio de un chivo, que no quita los pecados? Por eso a Jesús te quitó los pecados hasta aquí. Y los que cometa, para que se los quite tienen que volverse a arrepentir. Y si me llego a morir y no alcanzo a arrepentirme, te vas para el infierno. Entonces le tengo una mala noticia: nadie va a ir al cielo. Si depende de mi arrepentimiento, nadie va a ir al cielo, porque le voy a decir una cosa: todos nosotros vamos a morir con pecado. De hecho, somos pecadores hasta el final. Así usted muere ayunando, usted muere en pecado. ¿Y por qué va a morir en pecado? Le voy a decir cuál fue su pecado. Murió en ayuno porque pensaba que el ayuno lo entraba al cielo. Confió en sí mismo, confió en sus propias obras y murió en pecado. Por eso es que ha habido problema con algunas personas que dicen, bueno, y si un creyente se suicida, ¿qué pasa? Que ese es tema de otro lado y dejémoslo ahí. Ok, quiero decir aquí algo: es que los sacrificios eran sombras del verdadero, no quitaban el pecado. Dios no miraba el sacrificio como tal, sino el corazón. Y aunque vamos a llegar allá más adelante, el que está anotando, anote 1 de Samuel 15, 22. 1 de Samuel 15, 22. El Señor llegó al momento donde se hastió de esos sacrificios. No porque el sacrificio en sí fuera malo, sino por las personas que con el tiempo llegaron a... Note, cuando Dios estableció el sistema sacrificial, los de la fe verdadera, ¿sabe qué hacían? Presentaban el sacrificio con mucha devoción. ¿Y cómo eran salvos ellos? Por la fe. Pero esta fe tenía un ingrediente, que es la obediencia. Y yo lo he dicho una y otra vez, hermano, fe y obediencia es lo mismo. Nadie puede decir que tiene fe, según Romanos, si no tiene obediencia o no tiene obra, según Santiago. Nadie puede decir que es obediente verdaderamente si no tiene la fe verdadera. Entonces, en 1 de Samuel 15, 22, usted después lo va a buscar, está el caso de Saúl.
Saúl perdonó a Agag, perdonó también a los muchos animales, lo mejor del ganado. ¿Y cuál fue el? No, que el pueblo lo perdonó para sacrificar a Dios. ¿Qué le contesta el Señor? El Señor le dice, ¿se complace Dios tanto en los sacrificios o en que se obedezca? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Aunque el pueblo de Israel, escucha, esto es importante, sacrificaban en el antiguo pacto, el Señor ni siquiera, o sea, él miraba el sacrificio como un acto de fe, pero realmente la persona que vivía en obediencia a Dios era la persona que el Señor tenía para salvación. ¿Cuándo fueron salvos ellos? Cuando Jesús murió en la cruz y ahora sí, con su sangre los pudo salvar. Acá era como una especie de miras al futuro, por eso dice que ellos esperaban algo que iba a venir, dice lo mejor que iba a venir. Ellos sacrificaban, seguían con su pecado, pero ellos estaban esperando al Redentor. Cuando Jesucristo viene y muere, el Señor viene y en esa cruz muere y cubre los pecados, todos los pecados del Antiguo Testamento, desde Adán hasta todo el Antiguo Testamento, y cubre los pecados todos del Nuevo Testamento hasta el último que va a recibir al Señor. Eso es impresionante. Y entonces uno, ¿y cómo es esto? Porque nuestra mente no alcanza, pero así está determinado por Dios. ¿Y cómo se aplica obviamente esa obra de Cristo? Pues por la fe, igual como la recibían los del antiguo pacto. Número 2, Jesús establece la realidad, versículos 5 al 10. Ahí también tengo dos cosas. Primero, las sombras ya cumplieron su propósito y se establece la realidad, versículos 5 al 7. Estamos en Hebreos 10. Ahora las sombras ya cumplieron su propósito y ahora se establece la realidad. Versículo 5. Por lo cual, es decir, como el sistema sacrificial no cumplió, no pudo perfeccionar a nadie por el sistema que se seguía repitiendo, entonces dice, por lo cual entrando en el mundo, y allá habla de Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y usted puede después ir al Salmo 46 al 8, que a eso que se refiere, a ese salmo, que aunque el Salmo 40 es un salmo de David, y es un salmo que está hablando de David, de alguna manera hay ciertas expresiones en ese salmo que son para Jesús, como esta que acaba de tomar el autor de la carta a los Hebreos. Entonces dice, cuando el Señor iba a entrar en el mundo, y ahí está hablando de la encarnación, antes de encarnarse, y toma ese salmo que dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es decir, Jesucristo iba a entrar, pero él, para poder entrar, él tenía que tomar un cuerpo. Y ya conocemos todo el proceso de la encarnación. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué no te agradaron? Porque el hombre perdió, hermanos. En el antiguo pacto muchos perdieron la fe y ya comenzaron a hacer esto como un rito religioso, que es lo que yo le pido a usted y le pido a Dios que me ayude a que la Santa Cena no se vaya a convertir en un rito religioso. La razón por la cual muchas iglesias, y la iglesia que yo estuve al comienzo, se celebraba la Santa Cena una vez al mes. Yo recuerdo, yo una vez pregunté, bueno, ¿y quién dijo que era cada mes? Y no, es que no sabemos, que la Biblia solamente dice que cuando se reúnan. Digo, y no nos reunimos los domingos y entre semana. Ah, sí, pero es que no se hace porque la historia se hizo, pero eso se convirtió en un rito. Entonces, para que no se convierta en una costumbre o en un rito, se hace cada mes. Otras iglesias lo hacen cada 6 meses, para que no se convierta en un rito. Y otras personas lo hacen una vez al año. Por ahí me enteré que cada 3 años lo hace una iglesia. Participan de la cena, que para que no se convierta en un rito. Y yo le voy a decir una cosa. No importa si es cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, el corazón determina si es un rito. Si se hace cada 8 días, es la fe la que evita que sea un rito. Y por eso cuando venimos al culto, hermanos, aquí culto no se repite. Tenemos que comprender eso. Venimos aquí, hermanos, y el Señor está fresco como el día. Los días no se repiten.
El culto, hermano, tenemos que venir con toda devoción al culto, a recibir la palabra. La palabra no se puede repetir. Dios nos está hablando ahora de una manera fresca. Dios está aquí ahora de una manera fresca. Tiene que ser una realidad lo que estamos viviendo, porque Dios está impregnando este lugar de su presencia y su gloria. Esto no se puede convertir en un rito. Entonces muchos sacrificaban ya como un rito y no había la fe. No había la fe. Y se esperaba que hubiera fe. Dios no se agrada de los sacrificios ofrecidos por el pueblo, versículos 8 y 9, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuáles cosas se ofrece según la ley. Es decir, ya el Señor no quería esto, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Cómo era el sistema sacrificial? Bueno, ya lo vimos en 1 Samuel 15:22, que el Señor dice: ¿se agrada tanto en los holocaustos o que se obedezca? El obedecer es mejor que los sacrificios. Ahora vamos a mirar Hebreos ahí 11:4. ¿Cuál fue la diferencia con el sacrificio entre Caín y Abel? Versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe. Por la fe. ¿Y cómo evidenció la fe? Bueno, ahí tenemos que entender que era lo mismo en el antiguo pacto. ¿Cómo Abel evidenció que tenía fe en Dios? Cuando él cogió ese cordero y llevó el mejor cordero y lo sacrificó. ¿Y Abel qué hizo? Caín ¿qué hizo? Yo voy a llevar las hortalizas, lo mejor de las hortalizas. Es decir, ese es el primer hombre que se atrevió a decir: Señor, lo haré a mi manera, fue Caín. Y hoy tenemos una cantidad de iglesias haciendo el culto a su manera, a la manera del hombre, a la manera del sistema. Y el Señor, no sé si algunos se aburrirán, de pronto se aburren en esta iglesia porque dicen: pastor, ya no sabemos de memoria el culto. Oran, cantan, la cena, predican y nos vamos. Las predican, no, ni cuáles. Entonces el pastor, ¿qué hace? Innova. Hoy le tengo el testimonio de la hermana tal, hoy le tengo el cantante de fulano de tal, hoy le tengo el chistorete tal, hoy tenemos... Uy, ese culto es... Me gusta ir a esa iglesia porque ese culto no es aburrido. ¿Quién se duerme? Además el pastor nos da solamente 20 minutos de mensaje para... Y lo hace chistoretemente y nos cuenta historias y nos mantiene ahí con la historia. ¿En qué va a terminar la novela, pastor? Pero eso que comiencen a predicarle a uno verso por verso, cualquiera se duerme. Cualquier impío, porque el Hijo de Dios no. Bueno, perdone si alguno aquí se ha dormido, tal vez porque trasnochó la noche anterior. Ay, Señor. Vamos un momentico. Bueno, aquí vemos la fe, ¿no? Por la fe. Ella todavía no tiene la capacidad. Oseas 6:6. Vamos un momentico a Oseas 6:6. Después de Daniel se encuentra Oseas. Oseas 6:6. Mire, dice el Señor: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué quiere el Señor en vez de sacrificios? Que hagamos misericordia, eso es obediencia. ¿Y qué más? Y que conozcamos al Señor. Yo puedo encontrar 3 cosas ahí que tienen que ver con la misma fe. Fe, obediencia, conocimiento de Dios. Cuando una persona tiene conocimiento de hermano, conozca más de Dios, más la palabra. Cuando una persona tiene más conocimiento de Dios, recibe la fe. Y entonces eso nos va a llevar a ser obedientes. No sé si usted sabía, pero la fe, hermanos, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la obediencia. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando una persona tiene la fe correcta, la palabra de Dios llega, y entonces ¿qué va a hacer? Va a obedecer la palabra. Es decir, no hay fe verdadera sin obediencia. Entonces en el Antiguo Testamento, ahora usted lo está mirando, no era solamente que ellos ofrecían, sino que el Señor esperaba que ellos tuvieran la fe. Aquellos que no tenían la fe, entonces ofrecían, hacían el sacrificio, hacían el culto normalito, digámoslo así, pero sin fe. Y el Señor, ¿qué decía? Me da asco eso. Ay, hermano, hoy lo mismo. Hacer un culto sin fe.
¿Usted cree que al Señor le va a agradar? ¿Qué es lo único que le agrada a Dios? Y Hebreos, vamos a llegar allá. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Entonces estamos hablando que Jesús establece la realidad. Vamos a ver cómo el sistema antiguo debía ser quitado para establecer lo nuevo. Versículo 9 y diciendo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Note que Cristo vino, se encarnó para hacer la voluntad de Dios, pero para eso tiene que decir: quítalo primero entonces para establecer esto último. En esa voluntad, ¿en cuál voluntad? En la voluntad de quítalo primero. O sea, lo que el Señor está diciendo es: listo, ya se cumplió el sistema sacrificial levítico. Ahora, yo estoy pensando en los receptores de esta carta. Ellos están así: ¡ah! Nosotros es que volviendo, ¿y cómo así ya se quitó? Ahora nos está diciendo ya se quitó. Sí, quítalo primero. Es decir, usted tiene que quitar esos sacrificios para poder establecer ahora el nuevo. Y es donde vamos a ver un poco de similitudes ahora que hay. Dice que en esa voluntad, ¿cuál voluntad? De quítalo primero para establecer esto último, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Hecho una vez y para siempre. ¿Cuándo fuimos santificados? En ese día. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. Bueno, déjenme, yo sigo en el otro y luego la aclaro ese punto. El sacrificio perfecto de Jesús. Ya esto ya es más conocido, versículos 11 al 14, vamos a ver ese sacrificio perfecto de Jesús, y ahí vemos el contraste bien marcado entre el sacrificio antiguo y el nuevo, versículos 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora miremos los contrastes que hay acá. Voy a mirarlo otra vez, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote, recuerde que Jesucristo es sacerdote, pero de otro linaje. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. Jesucristo, ¿cuántas veces lo hizo? Una vez. Ellos lo hacían todos los días. Jesucristo una sola vez. Dice, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Jesucristo, ¿qué ofreció? Uno solo. Este es el contraste. Dice que nunca pueden quitar los pecados. El sacrificio de Cristo quitó los pecados. Ese es el contraste que está mostrando. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Oh, hermano, eso tiene que tenerlo claro, porque a veces yo oraba anteriormente y yo me imaginaba, mire hermano, lo que yo me imaginaba. Míreme acá porque le voy a mostrar algo. Cuando yo me arrepentía, yo hacía esto: Señor, quita este pecado de mí, por favor, tómalo, Señor, llévalo a la cruz y crucifícalo allá. Ay, pues, tú muere por él. Pero no me funcionaba, porque luego más tarde lo hacía. Yo no entendía esto. Con un solo sacrificio perdonó todos mis pecados. Estoy hablando de la justificación. Hermano, esto es impresionante. Usted no tiene pecado delante de Dios. Lo hizo. Vuelvo, aclaro, ¿no? Los que leen así pero no entienden la doctrina, entonces van y dicen: puedo hacer lo que quiera porque ya me limpió el pecado. No, porque ahora vamos a tocar la santidad, aunque ya la he tocado. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, es decir, Él no va a morir más veces, una vez para siempre, eso ya fue perfecto, y hizo un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Saben cuál es la comparación aquí o el contraste que hacían los sacerdotes del antiguo pacto? Imagínense ustedes, todos los días sacrificando animales. ¿Cómo estaban ellos? De pie. Los del antiguo pacto, todos los días sacrificando animales, de pie. Y cuando dice aquí que Jesús se ha sentado, es decir, hizo el sacrificio,
La palabra sentarse tiene que ver con consumar. Consumó el sacrificio y fue tan aceptado y tan perfecto que se fue a descansar, es decir, acabé la obra. Mientras que aquellos no habían acabado, hermano, yo les dije a ustedes, eran miles y miles de corderos y habían de arenajes, inclusive era unos ríos de sangre que salían de allá, porque el pueblo era mucho. Ahora usted entiende por qué era una tribu, y una tribu más o menos tenía como 120.000 o 150.000 personas oficiando allá. El olor a sangre era impresionante, los ríos de sangre, y cada vez que ellos veían esa sangre, los que tenían la fe correcta, porque no todos los judíos fueron salvos, los que tenían la fe correcta decían, este derramamiento de sangre solamente nos está hablando del Cordero de Dios. Por eso Juan la tuvo clara. Cuando Juan ve a Jesús y ya se da cuenta que Él es, dice, Él es, ¿quién es el Cordero de Dios? Él es. Y entonces los de atrás decían, claro, todo lo que hicieron de ese sistema sacrificial solamente era una representación del Cordero. Y Jesús viene y muere una sola vez. Y tan es así que lleva 2000 años y nosotros en la cena vamos otra vez a la cruz. Es que no podemos, hermano, no podemos dejar la cruz. No podemos. Cristo está a la espera de la destrucción final de sus enemigos. En esta parte el sacrificio es tan perfecto que Él está a la espera ahora de la destrucción de los enemigos, de sus enemigos, gracias a su perfecto sacrificio con el cual hizo perfecto a los santificados, versículos 13 y 14. De ahí en adelante, o sea, Él está descansando, ya acabó. Entonces de ahí en adelante, después del sacrificio de Jesús, perfecto, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Y según Corintios, el apóstol Pablo dice que el último enemigo en vencer será la muerte. Pero todos los enemigos fueron derrotados en la cruz. Y aquí hay algo que manejamos nosotros, y es el ya y el todavía no. Jesús ya estableció el reino, pero todavía no lo ha establecido. Usted ya es salvo, pero todavía no es salvo. Los enemigos ya fueron vencidos, pero todavía no son vencidos. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo en dos fases, en la primera y en la segunda. Esperamos la segunda venida, y en la segunda venida, ahora sí, arregla todo. Lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? El hombre muere una sola vez y después el juicio. Así mismo también el Señor fue muerto una sola vez, pero luego vendrá por segunda vez para llevar a los que le esperan. Versículo 14, porque con una sola ofrenda, y sí que es reiterativo, usted va a encontrar esto, hermanos, reiterativo. ¿Y por qué lo hace así? Ahora usted va a entender por qué. Porque los receptores de la carta a los hebreos querían volver a ofrecer, y lo que Él les está diciendo es, ya se ofreció una sola ofrenda, y nosotros, esto nos tiene que mostrar algo, el Señor ya nos perdonó, amén. Ya nos perdonó, conciencia libre de pecado. Yo no tengo pecado, Señor. Le voy a decir algo, hermanos. Mírenme acá antes de seguir, y eso lo voy a mostrar la semana próxima o en 15 días, para la semana próxima vamos a titular. Bueno, es esto. ¿Cómo hacían en el antiguo pacto para entrar a la presencia de Dios? No podían. ¿Cómo lo hacían? Ellos tenían que entrar por familias. Y para poder entrar a la presencia de Dios, el pueblo tenía que traer los corderos, era derramada la sangre, el sacerdote Ibi llevaba la sangre al lugar santísimo, y ahí salía y decía, fueron aceptados. ¡Ah! Es decir, ellos entraban a la presencia de Dios por medio de un sustituto, el sacerdote. Ellos no podían de otra manera. Por eso el Espíritu Santo no se le dio a todos, a algunas personas, a algunos selectos, a algunos profetas, algunos reyes, el Espíritu venía, no venía sobre todos. Ahora mire usted, ¿cómo usted entra a la presencia de Dios? Ojo, yo no sé cómo usted entra a la presencia de Dios, pero ¿sabe cómo entro yo? Y lo voy a hablar después, como dice la Escritura, sin tergiversar. Yo entro por el camino nuevo y vivo que Cristo me abrió cuando se rasgó el velo. Es decir, yo entro con confianza. Hermano, si usted entra con temor, usted tiene que tener cuidado. O no ha recibido la justificación, o tiene ignorancia en esto. Pero tú eres un hijo de Dios. Amén. Y tú entras por los méritos del Hijo. Si ya se te aplicaron a ti, tú no tienes que hacer como yo hacía antes, y como me enseñaron. A mí me enseñaron, creo que en Tuluá también lo afirmaba, en la otra iglesia que estuve. Robin se acuerda, nos enseñaron lo siguiente: usted va a entrar a la presencia de Dios una hora arrepintiéndose.
La segunda hora es rompiendo el cielo. Y la tercera hora entra la presencia de Dios. Ah, usted también estuvo allá. Una hora arrepintiéndose, postrado. Una hora rompiendo, y a la tercera hora entraba la presencia de Dios. Y nos ponían las 3 horas de que Jesús oró. Yo no entiendo dónde salió eso. Hermano, ¿qué dice la Escritura? Mire, si en este momentico tú vas a orar, si vamos a orar, levanta, Padre, del nombre de Jesús, ya está. Ya está. ¿Por qué? Porque Jesús con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Pero si usted viene a criticar, Señor, si me oye, Señor, si que soy tan pecador, no, yo como que llamo al pastor a ver si me ayuda. No, hermano, no, así no es. Un solo sacrificio, ya lo arregló. Yo, de una. Pero usted cometió un pecado. Ah, bueno, entra a la presencia, gócese y Señor, mira, perdóname, límpiame acá. Usted es un hijo de Dios que entra a la presencia de Él constantemente. Usted no tiene que estar mirando, hermano. Ya el Señor nos abrió a través de Jesucristo, a través de Jesucristo. Ahora, si usted se atreve a entrar sin Cristo, entonces no es regenerado y no va a entrar. Esto es impresionante. Por eso dice que con un solo sacrificio, bueno, brevemente, aunque le va a pedir 10 minutos porque hay Dios, bueno, brevemente. Porque con una sola ofrenda, verso 14, hizo perfectos para siempre a los santificados. Quiero aclarar este punto. Hizo perfectos para siempre a los santificados. La versión que leyó Robin decía a los que siguen siendo santificados. Hermano, los teólogos, al ver todo el consenso de la palabra de Dios, han llegado a esta conclusión y yo estoy de acuerdo. Y la siguiente: hay una santidad posicional. Es decir, en el momento que el Señor me justificó y me lavó de todos mis pecados, el sacrificio de Cristo vino a mí por la fe. Yo lo creí, el Señor me justifica, pero me santifica. Es decir, me separa para Él, soy de Él. Santificación posicional. Por eso me hizo perfecto para siempre. Pero entonces, ¿usted por qué mira que dice que aún Pablo dice que no ha llegado a la perfección? ¿Por qué el Señor nos dice que tenemos que seguir hasta llegar? ¿Por qué la Biblia dice que debo perfeccionar mi santidad? ¿Por qué la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor? Porque eso se ha determinado también en teología como la santidad progresiva. Y tenemos que entender eso. Yo soy santo, sin pecado, sí, pero en la justificación, por la obra de Cristo. Pero como todavía no he sido perfeccionado, es decir, todavía estoy con la naturaleza pecaminosa, la cual debe ser mortificada por el pecado, debe estar, hago así porque debe estar ojalá bajo mis pies, debe ser mortificada, pero todavía sigo pecando. Entonces yo debo arreglar cuentas con Dios y debo pedirle que me ayude a progresar en esa santidad. Es decir, cada día debo ser más santo, y aquí lo hemos dicho una y otra vez: ser más santo es ser como Cristo, cada día ser más como Cristo, cada día hacer más la voluntad de Él. Entonces eso es muy importante que lo entendamos. Santidad posicional ya la tenemos, pero necesitamos santidad progresiva. Posicional en el sentido de que estamos sin pecado, hemos sido justificados, pero la otra realidad es que todavía estamos con pecado, porque dice Juan, si alguno dice que no tiene pecado, no conoce al Señor. Entonces, si no entendemos esas dos partes, hermano, cualquiera de los dos va a ser. Mire lo tremendo de no tener estas dos doctrinas claras. Si tengo solamente una doctrina, que es la justificación, ¿cómo me vuelvo? Fresco, pero la doctrina, ¿cómo es? Antinomiano. Si me voy solo con la justificación, me vuelvo antinomiano, es decir, antiley. La ley no me sirve, ya caduco, no sirve para nada, no guardo los mandamientos, nada. Si me quedo solo con la santificación, ¿cómo me vuelvo? Legalista. Y tenemos una cantidad de cristianos legalistas. Si usted no camina en santidad, se va para el infierno. Si usted no se engaña, y por ahí le pegan. Pero cuando tenemos las dos y entendemos las dos, hermano, yo camino libre, yo soy libre de condenación, soy salvo, Señor, bendito Dios, pero yo soy responsable de caminar en integridad, en santidad, para agradar a mi Señor. ¿Amén? Amén. No hay condenación, pero camino en santidad. ¿Amén? Amén. Esa es la doctrina. Y termino. La ley en el corazón por el perdón. Esto rapidito porque usted ya lo conoce, no hay problema aquí. La ley en el corazón por el perdón. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ahora la ley está en mi corazón gracias al perdón de Jesucristo. Versículos 15 al 18. Versículo 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo,
porque después de haber dicho, y aquí toca otra vez a Jeremías 31, que como ya lo habíamos visto, no hay problema. Mire lo que logró el perdón, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho esto, este es el pacto, hay un pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, es la promesa para el nuevo pacto, y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, porque pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no hay más sacrificio por el pecado. Ok, gracias al sacrificio de Jesús por el pecado, que ya no va a haber más sacrificio porque el Señor ya nos perdonó. Entonces la promesa del nuevo pacto, ¿cuál era? Que la ley de Dios la iba a poner en la mente y en el corazón de las personas. Es decir, en el antiguo pacto ellos fueron unos totales desobedientes. Y lo que está diciendo ahora es que el Señor en el nuevo pacto, al perdonar nuestros pecados por el sacrificio de Cristo, escuche mi amado hermano, no vamos a tener problema con la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos, sino que vamos a poder obedecerla, algo que no podían hacer en el antiguo pacto. Escuche lo que le voy a decir, en el antiguo pacto obedecer la ley, o digamos la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, era bien dificultuoso, por varias razones. La principal era porque Jesucristo no había venido a morir y pagar la deuda por los pecados. Ellos todavía estaban en una conciencia de pecado, eso es lo principal. Lo otro, ellos no habían sido regenerados, no tenían el nuevo corazón. La ley no la tenían en su mente ni en su corazón, sino que eran unas tablas que ellos la leían. Escucha, hermano, no tienen un nuevo corazón, no tenían la ley en su mente, en su corazón, y sobre todo no tenían el Espíritu Santo morando dentro. ¿Quién va a poder cumplir la ley de esa manera? Entonces agárrese fuerte, porque quiere decir que tú ya eres regenerado. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió, pagó la deuda por tus pecados, tú ya tienes al Espíritu Santo en tu vida, tienes un nuevo corazón. Entonces la ley de Dios está en tu mente y en tu corazón, de tal manera que ahora es imposible que no la podamos obedecer. Esto es un nivel muy alto. Porque nosotros, espera Dios de nosotros, que seamos distintos a Israel. ¿Por qué entonces algunos dicen que es tan difícil guardar la ley de Dios, los mandamientos de Dios? Recuerde, mandamiento número 1 o primera tabla, agradar a Dios. Mandamiento número 2, segunda tabla, mi amor por el prójimo, que me evita pecar. Si entendemos eso, vamos a caminar en santidad. Porque santidad está en esas 2 tablas. Dios por encima de todo, guardando los primeros 4 mandamientos. Luego, ayudar al prójimo, guardando los otros 6 mandamientos. Y yo voy a caminar en santidad delante de Dios. Gracias al nuevo pacto de Jesús, al sistema sacrificial de Jesús, que fue el único, perfecto, verdadero, logró el perdón de mis pecados, me ha santificado y como si fuera poco ha establecido la ley en mi corazón y en mi mente para que yo pueda obedecer. Hermano, qué sacrificio de Jesús. Por eso el título del mensaje fue el sacrificio eficaz de Jesús. Amén. Póngase de pie para que oremos.